del 1 al 19. Si están usando una de nuestras Biblias, en las páginas 1683. Así quiero mencionar esto, que si hay algún hermano que está necesitado de una Biblia y no tiene una, fácilmente le vamos a dar una a ustedes gratis. No tienen que donar nada, no tienen que dar ningún dinero. El propósito de nosotros es que cada hermano tenga una Biblia y la esté leyendo en la casa. Imagínense, hermano, este tiempo que tenemos juntos es muy corto, pero el tiempo que usted tiene en su hogar no tiene límite y usted puede leer todo el tiempo que quiera. Y eso es lo que queremos hacer. Queremos hacer creyentes que lean la palabra de Dios y entiendan la palabra de Dios. Entonces, si están necesitados de una Biblia, por favor, déjenos saber. Vamos a leer esta noche, como dije, en Hechos 9, del 1 al 19. El título se llama El Evangelio de un Fariseo, pero rápidamente se van a dar cuenta de qué fariseo estamos hablando y por qué lo nombramos de esta manera. Vamos a comenzar a leer en el primer versículo del capítulo 9. Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecían al camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que, al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» «¿Quién eres, Señor?», respondió. Preguntó. «Yo soy Jesús, a quien tú persigues», le contestó la voz. «Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer». Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podían ver, así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días sin comer ni beber nada. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. «Ananías, aquí estoy, Señor». «Anda, ve a la casa de Judas, en la calle llamada Derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista». Entonces Ananías respondió: «Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre». «Ve», insistió el Señor, «porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre». Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo: «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino, me ha enviado para que te recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo». Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, y habiendo comido, recobró las fuerzas. Esta es palabra de Dios. Oremos, hermanos. Querido Padre, Señor, hemos leído de tu palabra y queremos, Señor, ahora que la hemos leído, Señor, entenderla. Pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, esté con nosotros, que aclare nuestras mentes, nuestros corazones. Nuestras cargas, Señor, las ponemos en tus manos, Señor, y ayúdanos a respirar el Espíritu Santo, Señor, en nuestras vidas en este momento para entender tu palabra que nos quieres hablar. En el nombre de Jesús. Amén. Claro, se dieron cuenta que este hombre, el fariseo, es Saulo, que es el conocido Pablo. Posiblemente algunos han oído de él, me imagino que sí, y otros posiblemente no. Pero es interesante porque hace unos cuantos capítulos que leímos cuando mataron a Esteban, el hombre que estaba cogiendo los mantos era este Saulo. Y apenas habíamos conocido muy poco de él, y es ahora un capítulo, una parte de este capítulo que está dedicado a su cambio, ¿no? Que viene una luz, se cae del caballo. Es una transformación muy dramática. Pero antes de comenzar de eso es importante saber quién era Saulo. Y para primero saber quién era Saulo hay que hablar de lo que es un fariseo. We have to first talk about what is a Pharisee to understand who Saul was.
Y hay una descripción que quiero compartir con ustedes y dice así: la palabra fariseo viene del hebreo. En el hebreo significa pershim, separados, separatistas. Y este verbo, parush, separa, se refiere a una secta dentro del judaísmo que seguían fielmente los ritos, las ceremonias y las leyes. Por lo tanto, ellos se separaban de los judíos, de los más judíos que eran menos estrictos que ellos y no seguían sus reglas y tradiciones. Porque eso exactamente significa el nombre fariseo, alguien que se separa. Porque ellos, claro, querían ser más como Dios. Aparte de eso, los fariseos eran exigentes con los reglamentos de la ley de Moisés y en las tradiciones. Ellos se juntaban solamente con personas que seguían sus enseñanzas al pie de la letra, exactamente. Los fariseos eran sumamente legalistas y religiosos y no tenían una relación cercana a Dios. Nosotros pensamos que somos religiosos, ¿no? Mucha gente dice que son religiosos, que aman a Dios, que van a la iglesia, que oran, que leen su Biblia, pero en realidad nosotros ni comparamos a los fariseos. Los fariseos hacían todo lo posible para no contaminarse con el mundo y eran totalmente apartados. Al punto, como leen aquí, que eran legalistas. Seguían las cosas demasiado, iban al extremo. So these Pharisees, they were extremists. They followed things to the law to the point that they became legalists. Por ejemplo, déjenme dar un ejemplo, en las leyes que ellos tenían que habían llegado al extremo, por ejemplo, el día del sábado, que claro que Dios dice que hay que mantener el sábado santo, uno no se podía hacer nada, y ellos habían hecho una lista bien larga de todo lo que no se podía hacer, hasta el punto que uno no podía escupir. ¿Por qué? Porque si yo voy a escupir y cae sobre una planta, esa planta ahora tiene agua y le estoy dando vida y eso es trabajar. Ese era el punto que yo... Entonces uno ni podía, por ejemplo, sanar a alguien. Ese es uno de los puntos por qué Jesús tanto tenía conflictos por los fariseos, porque no se podía sanar a una persona. Claro, me imagino que muchos de ustedes conocen, por ejemplo, la historia del buen samaritano. ¿Qué pasó en la historia del buen samaritano? Alguien le había tropeado, ¿no? Y estaba en la carretera. ¿Quién lo va a ayudar? Una de las personas que pasa, que no le ayuda, ¿es qué? Es un fariseo. ¿Por qué no lo ayuda el fariseo? Algo que cualquier persona de nosotros, por lo menos llamaríamos 911, right? We would call, o dijéramos, ¿qué pasa? El fariseo no podía tocar a alguien que tenía sangre expuesta, porque eso es sucio. Eso es sucio. Y no podía tocar sangre de nada ni estar cerca. Entonces, también si hubiera sido un sábado que esta persona hubiera estado en peligro, si le hubiera ayudado, eso hubiera sido ¿qué? Hubiera sido trabajo. Entonces el fariseo dejaría a la persona morir. Hubiera dicho, eso es la voluntad de Dios, y seguir caminando. Por eso es que Dios, uno de sus puntos, por qué Él explica la historia del buen samaritano, para enseñar la hipocresía y el problema de los fariseos. Es importante, ¿por qué? Porque el hombre que estamos viendo esta noche, que estamos explicando, Saulo, era un fariseo. Si están en el mismo libro, el libro de Hechos, Saulo, que sabemos que después lo llaman Pablo, conocido como Pablo, él recuenta su historia de esta transformación, de esta conversión, 2 veces más. Okay? Saul, who later becomes Paul, he retells the story twice, 2 other times later in Acts 22 and Acts 26. Quiero que vean conmigo, es bien corto, nada más unos versículos, para ver lo que él dice de él mismo, de lo que era su vida. Primero en Hechos 22, nada más estos 2 versículos, versículos 3 y 4, dice esto: yo soy judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en esta ciudad. Bajo la tutela de Gamaliel, recibí instrucción cabal en la ley de nuestros antepasados. Y fui tan celoso de Dios como cualquiera que ustedes lo es hoy en día. Perseguía a muerte a los seguidores de este camino, arrestando y echando en la cárcel a hombres y mujeres por igual. Y muchas veces cuando más tarde también menciona su testimonio, él pone ese punto claro de que él era tan fuerte en seguir la ley que él echó a cárcel y también firmó certificados de muerte a hombres y mujeres. Y él es de eso para que la gente viera que tan serio él era de fariseo, que tan estricto él era. También quiero que vean aquí un hombre que ya hemos conocido. En un antepasado que tuvimos un sermón sobre Gamaliel.
¿Se acuerda que Gamaliel fue el que Dios usó para librar a los apóstoles cuando estaban encarcelados? Gamaliel era el fariseo de los fariseos. Era lo mejor de lo mejor. Es estudiar, él dice aquí que él estudió bajo él, eso hubiera sido un tremendo honor. Y él, dicen mucho que Saulo, era su mejor estudiante. En otra palabra, era alguien que era un genio en sentido de la ley y en sentido de estudiar. Y es importante que sepan eso porque más tarde van a ver qué pasa con todo esto. La otra parte, si siguen conmigo, está en Hechos 26. Hechos 26, versículos 4 y 5. Todos los judíos saben cómo he vivido desde que era niño, desde mi edad temprana entre mi gente y también en Jerusalén. Ellos me conocen desde hace mucho tiempo y pueden atestiguar, si quieren, que viví como fariseo, de acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión. Y él tiene esto como parte de su testimonio, de su vida antes de Cristo, que era una persona tan estricta. Desde niño, para darle un ejemplo, especialmente a algunos de los jóvenes que están aquí, ¿cuántos de nosotros, por ejemplo, sabemos algunos versículos? Imagino Juan 3:16, Jesús lloró. Some of us may know some verses, right? Like John 3:16 or Jesus wept. But Jewish children were required to learn at least the first 5 books of the law, okay? Los niños judíos tenían que aprender los primeros 5 libros de la Biblia. Libros. Tenían que memorizárselo, los primeros 5 libros. Y eso es un requisito nada más para, vamos a decir, cualquier niño normal judío. Si el niño después de eso quería entrar a ser saduceo o fariseo, tenía que aprender todo el Antiguo Testamento. Todos los libros de los profetas, menores, mayores, los salmos, los escritos, tenía que aprenderlo todo. Y por mayoría memorizárselo, porque esa es la manera de ellos aprender. Imagínense, y nosotros nos damos quejas de memorizar algunos versículos, o los jóvenes se dan quejas de tener que memorizarse matemáticas, o que tienen que memorizar. Ellos se memorizaban prácticamente todo el Antiguo Testamento. Y de una manera de poder predicarlo y tener debates y discutirlo. Por eso es que muchas veces, por ejemplo, cuando estábamos leyendo en Hechos que los apóstoles estaban hablando con ellos se asombraban porque decían, estos hombres son hombres normales. En otras palabras, ellos nada más tenían una educación básica, no tenían la profundidad de lo que tenían estos fariseos. Pero ¿hasta qué punto era Saulo un fariseo? Bueno, como él dice, era hasta un punto que a perseguir la iglesia. ¿Qué tenemos aquí? What do we have here? To the point where Paul persecuted the church. We have the stoning of Stephen. Y como pueden ver ahí en esta foto, ¿qué están al pie? Este es Saulo. Se sospecha, no se sabe exactamente, pero se sospecha que poner los mantos, claro, primeramente lo hubieran hecho por sentido lógico, no quieren ensuciarse la ropa. La ropa que está debajo fácilmente la hubieran ensuciado, pero no quieren tener sangre ni polvo en esa ropa interior, en esa ropa exterior. Entonces los mantos que están aquí lo hubieran puesto a un lado. Pero ponerlo a los pies de Saulo es un sentido de ¿qué? Un sentido de honor. Entonces, él no era un fariseo normal, era un fariseo que seguía la ley a lo más estricto. Y es importante porque muchas veces pensamos de que Saulo, bueno, era una persona horrible, ¿no? Y en un sentido es correcto. Right? We think many times Saul was a terrible person, and to an extent that's right. I mean, here he is supervising stoning, está supervisando que alguien lo están apedreando. Eso es algo terrible. Pero lo que tienen que entender es que en su corazón, en su entendimiento, en su seguimiento como fariseo, él pensaba que estoy haciendo lo mejor que puedo hacer. Cuando comenzó esta cosa nueva que se llamaba el camino, no se llamaban cristianos todavía, era como una infección, vamos a decir. Así de esa manera lo veían Saulo. Comenzó esta infección entre los judíos y tenemos que acabar con esto totalmente. Y de esa manera es que Saulo lo trataba. Y es importante porque más tarde cuando vamos a hablar, quiero que entiendan eso porque muchas veces pensamos que otra persona hace mal, pero yo no hago nada mal. Muy fácilmente pensamos, bueno, Saulo, ese sí era malo, mira, mandó a matar personas. Pero ¿sabe qué? Ni Saulo pensaba que lo que él estaba haciendo era mal. Y muchas veces eso es como nosotros. Pensamos que lo que estamos haciendo es bien, pero en realidad es pecado.
Really, we're a lot like Saul, and we're going to see that later on, because we think we're doing good, we think we're doing right, but we're really sinning. We're really wanting to do what we want. ¿Qué dice Pablo después? Claro, después en la Biblia, Saulo ya no es Saulo, como vieron, ¿no? Tuvo sus escamas, la quitaron, oraron por él, una transformación tremenda. Se vuelve el apóstol más importante del Nuevo Testamento, escribiendo varias cartas, varios libros que nosotros leemos. Se vuelve el Pablo que conocemos, que es tan importante. Pero lo que a veces no hablamos como iglesia o como cristiano es lo que Pablo dice de él mismo. And what we need to look at and focus on is, what does Paul say about himself? Y una de las descripciones más importantes está aquí en Filipenses. Si tienen sus Biblias todavía abiertas, pasen más tarde, después pasando a Romanos, los Corintios, pasen a Filipenses, capítulo 3. If you follow along with me, Philippians chapter 3, we're going to look at a few verses. Vamos a ver algunos versículos de lo que Pablo dice de su vida anterior, su vida cuando era Saulo. ¿Qué es lo que él dice? Dice esto, comenzando el versículo 4. Yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Circuncidado al 8º día del pueblo de Israel, del tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que le exige, intachable. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por la razón de incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo. Y esa palabra estiércol, no quiero decirle lo que en realidad dice en griego, después del servicio le puedo decir, porque soy pastor y no puedo decir esas palabras, pero es una palabra muy fea. Vamos a decir lo que usted encuentra, vamos a decir en su toilet, en la casa. ¿Okay? Eso es lo que dice en realidad en griego. Él considera todo basura, dice en otra versión. Pero piénsalo, es increíble. Estamos hablando de su carrera. Desde niño, okay, since he was a child, he grew up to be a Pharisee. Desde niño creció a ser un fariseo, siguiendo la ley, siguiendo lo que era ser perfecto. Él quería ser el mejor fariseo y tenía una tremenda carrera bajo Gamaliel, alguien que hasta la gente pone su ropa debajo de él. Él lo tenía todo, en otra palabra, todo. Tenía el honor, tenía el entendimiento, tenía el respeto. Y un día, ¿qué pasó? Dios lo tiró al piso. Y es importante que en su propia palabra, Él dice que todo esto no le sirvió de nada cuando conoció a Cristo. Y es importante porque si fuéramos a comparar nosotros a Pablo, ni llegamos en realidad ni a Pablo, ¿no? Pero él no se pone tan alto. Él muchas veces después de la carta dice que él era el menor de todos los apóstoles. ¿Por qué? Porque él dice que Jesús como que le dio pena y vino a él último. Eso dice de él mismo, que él era el más pecador de todos. Él nunca menospreció su salvación. Paul never wasted his salvation. He always looked at it like he was grateful, he was faithful. Es una actitud importante. ¿Por qué? Porque tenemos que saber qué tan pecador somos para apreciar lo que Cristo hizo por nosotros. Hermanos, como la hermana anterior estaba diciendo, servimos un Dios fuerte. Un Dios que es más que suficiente para nuestras cargas, para nuestros problemas. Pero en realidad muchas veces somos como Saulo y pensamos que lo podemos todo. Que somos buenos. Que dice aquí que somos tan intachables, que somos fuertes en vez de Dios ser fuerte y que no lo necesitamos. ¿Cuándo necesitamos a Dios? Cuando estamos en el piso, como cayó Saulo. Y a veces Dios nos deja caer al piso y estar ciego para de verdaderamente ver la luz. ¿Qué es lo que le pasó a Saulo? Saulo en realidad estaba ciego. Me encanta esta historia de este fariseo, el fariseo que ya conocemos. ¿Por qué? Porque era un fariseo. Aquí está la ironía de la historia. Okay? Here's the irony of the story. He was blind and then he became blind and then he saw. Él estaba ciego y después se volvió ciego y después de verdaderamente pudo ver. Déjame explicarle.
Él estaba ciego ¿en qué? En su odio. Él tenía tanto odio con este movimiento nuevo, el camino, que él estaba dispuesto a llevar a la cárcel mujeres y hombres. Déjeme explicarle, por ejemplo, hermano, muchas veces no lo cogemos por entendimiento, nos enseñan la historia en la escuela dominical cuando éramos niños o adultos, pero Damasco no estaba de nada cerca de Jerusalén. Para ir a Damasco, sin duda, el jefe de Saulo hubiera tenido que hacer algún tratado político con el jefe en Damasco y decir, déjame mandar a alguien para buscar a esta gente, porque estaba tan afuera. It's like they say in English, it would have been out of his jurisdiction. He would have totally have to gone out of his way. Es una persona que odiaba tanto a la iglesia que tenía que salir afuera para no dejar ni uno. En realidad, él pensaba que era el mejor y estaba totalmente ciego, lleno de odio. ¿Por qué? Porque no veía el propio pecado que estaba en su corazón. Tuvo que Dios hacer ¿qué? Cegarlo para que él pueda ver. Y eso en realidad es como nosotros. Nosotros en realidad estamos ciegos. ¿Por qué? Porque pensamos que podemos llegar a donde está Dios. Y usted puede decir, no es así, pastor, yo amo a Dios y yo sé que Dios es bueno. Sí, hermano, no digo que no. Pero en realidad la mayoría del tiempo vivimos como que si Él no existe. Como que si vamos a hacer lo mejor para nosotros 100% todo el tiempo y no lo ponemos en prioridad. ¿Qué dice el primer mandamiento? Que no tengamos ninguna otra cosa delante de Él. ¿Y cuántas veces en realidad tenemos a Dios en primera prioridad? ¿Cuántas veces? Y Él dice que tenemos que hacerlo todos los días. ¿Cuántas veces tenemos cerrado su sábado, vamos a decir, o no cogemos su nombre en vano? No podemos cumplir con su ley, es demasiado. Para ahí está la ley, para dejarnos saber que somos pecadores, que no llegamos a la estatura de Dios y necesitamos que alguien totalmente nos salve. Y estamos ciegos a eso, estamos ciegos como Saulo. Y no es hasta que el punto que el Señor nos enseña una luz que brilla en nuestra vida, que nos enseña que Jesucristo vino a pagar el precio por nosotros, es que verdaderamente estamos viendo. Es un momento bonito más tarde en la historia, ¿no? Cuando Ananías viene y le pone las manos a Saulo. Ananias comes and he lays his hands on Saul and he calls him brother. Lo llama hermano en obediencia. He calls him brother in obedience to what he's doing. And now the man who was blind but really is blind will now see. El hombre que estaba ciego con odio, pero se volvió ciego físico, ahora de verdaderamente va a ver. Pasó 3 días sin comer ni beber. ¿Por qué? Porque estaba en ayuna. Estaba en ayuna. Imagínense, tuvo un intercambio con Dios, cara a cara. Y la palabra dice claro que la oscuridad no puede estar con la luz. Y cuando nos tenemos ese choque con Dios, hermanos, nos quedamos sin palabras. Porque el Dios vivo es así. Pero ¿qué tiene que pasar para nosotros tener esa realización? Posiblemente Dios nos tiene que tirar y dejar caer a lo más bajo para que nos demos cuenta que estamos ciegos. Maybe God needs to let us hit rock bottom so we can see that we're really blind. Maybe you came here to church and you're hearing the word. Vino aquí a la iglesia a oír la palabra, a compartir. Y es un momento de saber, bueno, ¿es esto lo que está diciendo el pastor? ¿Esto es lo que está diciendo la palabra? ¿Es de mí? Posiblemente yo estoy ciego, posiblemente yo en realidad no cuento con Dios. ¿Lo estoy persiguiendo? Y usted puede decir, yo no estoy persiguiendo a Dios. Bueno, hermanos, si no lo ponemos en prioridad en nuestra vida, si no lo tenemos en cuenta, no estamos con Él. Y la palabra, cuando la abrimos, leemos, nos abre una luz a nuestra oscuridad, a nuestros ojos, para que nos demos cuenta. Que nos demos cuenta, somos como Saulo. Miren lo que dice más tarde en Primera de Timoteo. Si quieren leer conmigo. Primera de Timoteo, capítulo 1. Los versículos 12 a 16. Esto es otra vez en su propia palabra lo que dice Pablo de su vida anterior. This is in his own words what Paul says about his life before, starting in verse 12. Doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor,
pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. Anteriormente, está hablando anteriormente, su vida antes, cuando era Saulo, yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque yo era un incrédulo y yo actuaba con ignorancia. Y quiero parar un momento ahí, que este testimonio es tan importante, porque sabemos que Saulo no era de nada ignorante, era una de las personas más inteligentes. Pero él dice, no saber a Cristo, él estaba en su ignorancia. Versículo 14. Pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Esa es la manera que yo quiero hablar, hermano. Yo cuando veo mi vida y veo mi vida antes de Cristo, que yo pensaba que era alguien, que yo pensaba que era algo, me doy cuenta que era nada a comparación de lo que el Señor ha hecho en mi vida. Y en realidad, si nos damos cuenta y nos comparamos a lo que Dios es, ni llegamos. Si nos fuéramos a comparar a un fariseo, ni llegamos. Y ellos eran personas tan justas. Pero en realidad ninguno llegamos. Y como dice la palabra de Dios, Dios en su misericordia nos salvó y nos cambió. Quiero terminar con las palabras que, si volvemos en Hechos, que el Señor le dijo a Ananías. Ananías era un cristiano, ¿no? Y yo había oído de este hombre terrible, este hombre Saulo. Imagine que Dios no fuera a hablar a nosotros y nos diga, váyale, háblale a aquel terrorista. Imagine that God came to us and said, go talk to that terrorist, go pray for that terrorist. Many of us would be like, no way. ¿Quién de nosotros vaya a hablar con un terrorista o darle el mensaje de Dios? Muchos de nosotros no vamos a tener el valor. Básicamente, en los ojos de Ananías, eso es lo que parecía Saulo. Pero Ananías obedece. Y es importante ver las palabras, el intercambio que tiene Ananías con Dios, porque lo que Dios dice sobre Saulo es esto. Comenzando el versículo 11. Dice, anda, ve a la casa de Judas, en la calle llamada derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. ¿Y qué dice el Señor? Le dice, ve. Insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. ¿Sabe qué yo veo, hermano, cuando yo leo esto? Yo veo esperanza. When I read this, I see hope. Because some of you know you're sinners. Muchos de ustedes, como yo, saben que son pecadores. Y sabiendo que somos pecadores, estén pensando, bueno, ¿y qué ahora? Sin duda, yo no puedo ganar la salvación. ¿Qué pudiera hacer? Y Dios dice que no hay nada que podemos hacer. Pero miren esto. Sin Saulo saber, sin él saber lo que estamos leyendo, él no lo sabía. Dios estaba trabajando. ¿No es así? Dios estaba trabajando. Dice claro la palabra de Dios que él le había dicho a Saulo a dónde ir y ahora le estaba diciendo a Ananías qué hacer. Así hace Dios las cosas. Aunque nosotros pensamos que estamos totalmente sin esperanza, Dios está trabajando un plan para traernos a sus pies. Es increíble. Es totalmente increíble. Si hay esperanza para un hombre así, que pensaba que lo tenía todo, pero en realidad tenía su corazón lleno de odio, y Dios totalmente lo cambió, hay esperanza para nosotros.
Hay esperanza para nosotros porque hay esperanza para nuestros vecinos, para nuestras familias, para los que totalmente están desamparados de Dios. Hay esperanza para todo ello porque Dios está trabajando. Dios un día va a mandar a un cristiano, posiblemente yo, usted, a los caminos de alguien y va a decir, ore por esa persona porque yo ya he preparado su corazón y está esperando que nosotros vayamos y le hablen. Dios está trabajando y posiblemente eso pasó con usted. Alguien dijo esta noche, vamos a ir a la iglesia. Un amigo lo trajo, un familiar. Y aquí están delante de Dios. Y Dios está esperando. Dios está diciendo, abran los ojos, hermanos. Reciba a Jesucristo. Desen cuenta que la necesidad que tenemos en nuestro corazón. Pensamos que somos algo como Saulo, pero en realidad no. Dios tiene un plan. Dios lo que dice aquí, le dice a Ananías, es que lo iba a usar para bendecir todas las naciones. En esta serie que estamos hablando del Evangelio sin límite, piensa en esto, hermano. Nadie más en el Antiguo Testamento ayudó a traer el Evangelio a todo el mundo más como Pablo. ¿Quién se lo hubiera esperado? ¿Quién se lo hubiera esperado que el hombre que prácticamente era un terrorista matando a la iglesia, Dios lo iba a usar para llevar el Evangelio a todo el mundo? Hay esperanza para todos nosotros. ¿Qué puede hacer Dios conmigo? No porque el valor que yo tengo, sino porque lo que Dios ve en mí es mucho más de lo que yo veo en yo mismo. Y si hermano esta noche no lo ha recibido el Señor, no lo ha pensado, le suplico que lo piense, que ore, que le diga, Señor, yo quiero rendirme a ti. Oremos.